Buenos días, Armando Contreras. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eli? Es un gusto nuevamente estar aquí en estos podcasts. Relaciones que edifican. Y ahora con el tema, la sexualidad y el matrimonio. Y es un tema que acabamos de tocar aquí con los papitos del Liceo Embajadores del Rey. Estaban muy contentos y agradecidos por este tema. Es un tema un tanto complejo y un tema que hay que tocar con cuidado, ¿verdad? Sí, yo diría que, como mencionamos, es un tema espinoso, un tema tabú, sí, pero que tiene que tocarse, es un tema que tenemos que abrirlo, porque por ignorancia de estos temas, pues pasan muchas cosas, ¿no? Sí. Difíciles en el matrimonio. Y una de las cosas que se consideraron bien importantes es que el matrimonio pues es algo que Dios permite, que es una bendición si se sabe considerar todo lo necesario en el matrimonio. Y una de esas cosas son las relaciones sexuales. ¿Qué me puedes decir de esto, Armando? Sí, pues como veíamos en la conferencia, las relaciones sexuales pues son también parte del placer que Dios nos ha dado, ¿no? Es una bendición que Dios nos ha dado, porque las relaciones sexuales pues tienen, vamos a llamarle así, muchas áreas, muchas aristas en las que podemos ver que nos bendicen. Uh-huh. Entonces es un regalo de Dios, así lo veo yo, ¿no? Incluso decías, es un momento recreativo. ¿Por qué recreativo? Pues es recreativo en el sentido de que nosotros podemos gozar el uno del otro, uh-huh. Podemos de alguna manera incluso liberar tensión, sí. Podemos disfrutar. Uh-huh. Las relaciones sexuales no son solamente tenerlas por tenerlas, sino es una situación de acompañamiento, de romanticismo, uh-huh. De amistad incluso, ¿no? Sí. Y es un gozo, la verdad, que Dios nos da. Fundamentadas en el amor. Así es. Fundamentadas en el amor, porque el amor no tiene que ser egoísta. El amor tiene que ser, pudiéramos decir que de una manera total, completa, y tiene que haber satisfacción en ambos. Ambos tienen que pensar qué es lo que le gusta a mi pareja, qué es lo que ella necesita. Y ahorita que tenemos mucho estrés durante todo el día, hay mamás que trabajan, que se dedican a las labores no solamente de la casa, sino que salen y cooperan económicamente, ¿verdad? Sí, y por eso veíamos que el apóstol Pablo dice allá en Corintios 7, en 1 Corintios 7, que se debe cumplir con el deber conyugal. Pero algo que veíamos es que el deber no es como una obligación, sí. Sino más bien se refiere a complacer al otro, sí. Que el otro también nos pueda complacer. Porque ciertamente hay tantas cargas sociales, hay tanto trabajo, hay tanta presión, que también la sexualidad nos ayuda a liberar todas estas presiones. También es parte de lo que la sexualidad nos ayuda. Entonces es importante que después de todo este estrés se deje un espacio para las relaciones sexuales, porque en muchas ocasiones se dice, llegué al divorcio, pero es porque no pudieron hacer un equilibrio con sus tiempos, con sus necesidades, y la pareja inteligentemente debería de considerar que así como aparta un tiempo para la empresa, para atención a los hijos, que también debería de haber un tiempo para ellos dos, para un alimento. Alguien diría, esto también es espiritual. Sí es. Y yo creo que funcionarían mejor y evitarían llegar a ese divorcio, porque muchas mujeres o hombres dicen, es que se negaba a tener relaciones sexuales. Sí, de alguna manera hay ciertos, como yo decía, tabúes en cuanto a las relaciones sexuales. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que aún en el libro de Cantares, uh-huh. Es un libro, yo mencionaba, bastante erótico, sí. Donde se nos da pautas para que en el matrimonio pues podamos ser románticos, podamos ser más abiertos para sí. Con la pareja y estar pensando siempre en ese romanticismo, en ese amor, pero también en el erotismo. No sí. Está peleado.
Sí. Dentro de los parámetros bíblicos, dentro del matrimonio, tiene un lugar importante en la situación erótica en la pareja. Uh-huh. Incluso yo puedo ver que, y lo comentábamos, hay un halago del hombre hacia la mujer, pero también es recíproco, también de la mujer hacia el hombre, un reconocimiento de su físico. Dicen que si no reconociste los defectos antes de casarte, que ya no lo hagas en el matrimonio, esos defectos físicos, y que sea una alabanza el mirar a la pareja, sus ojos, incluso decíamos que el varón a la mujer, que sus pechos te satisfagan. Y esto, me quieres decir, ¿qué tenemos que entender de esto, no? Sí, pues vuelvo a comentar esto, ¿no? De la parte erótica, y como mencionabas, Eli, ahí en el Cantar de los Cantares, hay un reconocimiento, no solamente vamos a llamarle a las cosas románticas, sí dirigirnos a la pareja con cosas románticas. Sabemos que a la mujer le gusta mucho el romanticismo. Uh-huh. Qué hermosa te ves, qué bella eres. Sí. Pero también tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con que yo le pueda gustar a mi pareja, sí, y mi pareja también me agrade a mí. En ese sentido también en Corintios dice que ya no somos dueños de nuestros propios cuerpos, sino nuestras parejas. Sí. Y en ese sentido creo que también debemos cuidarnos físicamente, cosa que a veces no hacemos, ¿no? Para seguirle gustando a la pareja. Sí. Y que nuestra pareja nos siga gustando. Eso es muy importante también. Incluso esa higiene, yo observo en este libro que se preparaba desde la cama. Habían perfumes, o sea, es un momento de cortejo, es un momento muy agradable para atraer a la pareja y que no sea un momento solamente, un momento de, pudiéramos decir, de penetración, sino que sea un momento donde el encanto del hombre por su mujer sea notorio, porque esto es una antesala, es la preparación para la relación sexual, y hay muchos beneficios. De hecho, hay muchos beneficios. Hay estudios, yo leía un documento con respecto a esto, la Universidad de Navarra hacía notar que baja el nivel de enfermedades, de tanto cardiovasculares, y también pues el ejercicio físico que se realiza como un acto de alguna manera donde interviene esta relación. Se dice que beneficia incluso a nivel de neurotransmisores, porque la dopamina, la serotonina hacen un equilibrio, la oxitocina, y que se mantiene incluso las endorfinas como un atraer a la pareja, ¿no? Entonces, fisiológicamente hay una totalidad en el sentido de lograr un equilibrio a través de estas relaciones para mejorar esta vida de pareja. Sí, incluso también otra de las cosas que se mencionan como una ventaja, a lo mejor va a sonar un poco gracioso, pero sí, incluso ayuda a bajar de peso. Sí, eso es lo que vi. Y también, por ejemplo, la cuestión de la aromaterapia. Sí. Mencionabas de los olores, ¿no? Sí. Y a veces tanto el varón como la mujer no son cuidadosos en eso. Sí. Y como ahí en el Cantar de los Cantares mencionabas de los perfumes. Sí. Y eso es algo bien bonito, ¿no? Que uno pueda ser limpio para agradarle a la pareja. Y son cosas que a veces se han olvidado también, ¿no? Uh-huh. Pues es mi esposa, pues que se aguante, ¿no? O es mi esposo, pues que se aguante. No, yo creo que también son temas que son importantes a tratar, ¿no? La limpieza, el oler bien para la otra persona. Y yo creo que eso también tiene que ver con las feromonas, ¿verdad? Sí. Que podamos agradar a la pareja, que nuestro olor sea agradable. Porque estimula. Así es. Estimula y a veces hay mujeres que se quejan y dicen, no llegué al orgasmo, y esto es una preparación, así como nos preparamos para otro tipo de tareas, pues este momento que
que pues es una tarea agradable porque es un disfrute y Dios lo ve así, como un disfrute, y Dios lo permitió precisamente para que se fortaleciera el matrimonio y que no lo viéramos como un contrato que se puede romper, sino como ese pacto lleno de amor donde ambos cooperan y se cuidan el uno al otro y se satisfacen para poder seguir realizando todas estas tareas que llevan en sí demasiada responsabilidad, demasiado estrés. Yo creo que es un tiempo de Dios para la pareja. Sí, algo que también podemos ver que esto de las relaciones sexuales, la intimidad en el matrimonio, es algo que debe ser muy cuidadoso y muy atendido de ambas partes, porque como veíamos en la conferencia, si no se atiende, como dice también Corintios, se da lugar al diablo, se da lugar al pecado. Sí. Y si no se atienden las relaciones sexuales en el matrimonio, puede haber adulterio, puede haber situaciones en que el marido empiece a ver pornografía, o incluso la mujer también. Sí. Puede haber este tipo de situaciones por no cuidar la relación íntima, ¿no? Entonces son importantísimas. Y claro que no lo vemos nosotros como lo ven muchas personas, que es el 100%, ¿no? Todo es sexualidad, pero sí tienen su lugar muy importante dentro del matrimonio, ¿no? Sí, y pienso que hay mucho temor de repente al embarazo y debe de haber esos métodos anticonceptivos que tú decías, es un mal necesario. Necesita ser muy disciplinada la pareja porque ahora que miramos a los jóvenes, que pareciera que se evita el compromiso al matrimonio, pero desde muy jóvenes ellos empiezan una vida, en muchas ocasiones una vida sexual, y no se cuida de alguna manera a través de estos métodos el que ellos pudieran estar siendo incluso contagiados de enfermedades. Hay métodos, pero también hay formas inadecuadas, y Dios ha establecido en la palabra de Dios formas. Incluso tú hablabas en la conferencia de la pornografía, y esto es porque el ser humano tiende al placer, tiende a la satisfacción, pero no observa consecuencias. Cuando Dios ha establecido en su palabra formas correctas y hay algo que nos avisa, que es nuestra conciencia, y se puede incluso cauterizar esa conciencia y llegar a hacer cosas que pudiéramos considerar demasiado dañinas, como las filias, y enfermedades que incluso ya pudieran convertirse en trastornos, ¿no? Sí, en cuanto a los métodos anticonceptivos, yo considero que el que la Biblia nos marca y el que deberíamos nosotros usar siempre, pues es el de la abstinencia, en el caso de los que no son casados. Y en el caso de los casados, pues yo creo que sería el que conocemos como el método del ritmo, ¿no? Pero ahí hay que tener cuidado, porque yo considero que la palabra dice que los hijos son bendición de Dios. Sí. Y aunque consideramos los tiempos que son difíciles, la situación económica, y por eso las parejas como que cada vez quieren tener menos hijos, pues debemos considerar que también los hijos son bendición de Dios. Sí. Y yo lo veo de esa manera, ¿no? Que son esa bendición que Dios nos da. La otra pregunta, y bueno, comentábamos que a veces se dan incluso alteraciones como el estar mirando pornografía por una correcta relación en la pareja, ¿no? Sí, no sé, mira, dentro de pues algunas corrientes se menciona que, por ejemplo, cuando la Biblia habla de la fornicación o de las fornicaciones, si tú le preguntas a algunas personas, te van a decir que la fornicación es tener relaciones antes del matrimonio. Eso es fornicación. Y es correcto, pero esa palabra fornicación, veíamos que en el griego, en el original, allá en Corintios, habla de lo que sería la pornografía. La palabra es porneía, y habla de todas las depravaciones que se pueden llegar a dar, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, porque hay cosas que
desde el punto de vista que nosotros manejamos, no deberían de ser. Por ejemplo, hablábamos y platicábamos del sexo anal, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es algo que condena, literalmente lo condena la Biblia, ¿no? Sí. Entonces sí tenemos que tener cuidado con ese tipo de depravaciones, ese tipo de desviaciones, ¿no? Sí, sí. Sí, porque pudiéramos decir, mientras no afecte a otro y mientras me guste a mí, yo lo puedo seguir haciendo. Y en realidad sí hay consecuencia. Veíamos a nivel anal que hay una pues alteración en el sentido de que el cuerpo pues controla de una manera natural movimientos y a nivel anal yo comentaba, no solamente se considera una serie de infecciones, por ejemplo, sino que se dañan partes, ¿no? Y cuando hay algún daño, pudiéramos considerar, pues es parte de la vida, y no es verdad. El uso correcto nos va indicando si debe de ser así, no debe de ser así, ¿no? Sí, algo que yo comentaba, porque he estudiado bastante estos temas, veía como las mujeres que se dedican a ser, como le llaman ahora, actrices porno, terminan muy mal, pues en esa parte, ¿no? Ya después ya no controlan esfínteres, porque como tú comentabas, ¿no? Tiene sus consecuencias fisiológicas, ¿no? Tiene sus consecuencias en el cuerpo. Y entonces Dios sabe por qué prohíbe ciertas cosas. Entonces es importante considerarlas, ¿no? Cuando se da el adulterio y comentábamos sobre fornicación antes del matrimonio, adulterio, su nombre lo indica, se alteran las cosas. Muchas veces vemos que, y se dice, pues nos llegamos a separar, nos divorciamos, pero no se ven las causas. Hay una serie de causas detrás, y yo insisto en esto porque las relaciones sexuales dentro del matrimonio y bendecidas por Dios, el hecho sin mancilla, dice la palabra de Dios, tienen que ser de alguna manera constantes, regulares, pudieran ser consideradas solamente como para la procreación. Y yo quisiera que nos comentaras un poquito, tú atiendes a parejas y hay estos temas se dan durante tu consejería. A veces el varón se queja o la mujer se queja, pero ¿qué puedes decirnos, comentarnos con respecto a esto? Porque han llegado en este tiempo incluso de que finalizamos un tiempo de estar en casa por la pandemia y después se dieron muchos divorcios. Vemos que hubo una relación muy estrecha social, emocional entre las parejas, pero no de una manera satisfactoria. Y bueno, el hombre normalmente se encuentra en el trabajo durante el día, la esposa también en el día o en la casa realizando los quehaceres, pero ¿a qué se debe que se puede llegar en un momento a alterar toda esta relación que debería de darse de una manera más completa, llena de amor, llena de satisfacción? ¿Qué puedes mencionar con respecto a esto? Fíjate que estaba viendo estaban viendo un documental donde dicen que, porque hablabas del adulterio. Sí. Y hablabas de que el hombre se va a trabajar y mayormente las mujeres se quedan en casa. Sí. Y se hacía un estudio de que las horas en que se cometen los adulterios son precisamente en la mañana. Wow. Entonces se ha visto que los hoteles llamados estos de paso Sí. están siempre, digamos, llenos en las horas de la mañana, de 10 a 12 más o menos, sí, que es el horario en el que pues, la mujer va a dejar a los pequeños y después los va a recoger. Sí. Entonces hay mucho adulterio de parte de la mujer en ese sentido. No digo que el hombre no, porque claro que sí, también, pero es por el descuido de las relaciones sexuales o íntimas en el matrimonio, ¿no? Por eso se da el adulterio. Entonces, esto
me preguntabas y decías, hablabas de un tiempo, ¿no? De qué tan seguido. Eso yo creo que cada pareja lo irá definiendo, pero sí tenemos que darle también tiempo y espacio a esa relación íntima, ¿no? No la podemos descuidar. Entonces, a veces el marido está muy centrado en su trabajo, la mujer en sus cosas, y como que empieza a haber una separación emocional. Sí. Y pues eso hay que tener mucho cuidado, porque las relaciones sexuales no solamente son, como tú bien decías, no solamente es el coito, la penetración, sino tiene que ver con algo que tiene que estar ligado a las emociones, al amor, al contacto diario, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con controlar eso. Porque incluso comentábamos también que la energía sexual, la libido, se da de una mejor manera en edades más cuando son jóvenes, ¿no? Y que pudiera ocurrir que alguno de los dos se enferme y que disminuya esta actividad y que es necesario recurrir incluso al médico, ¿no? Porque pudiera alguno de los dos sentirse insatisfecho. ¿Nos comentas? Sí, incluso hay que tomar en cuenta los ciclos vitales, ¿no? Como bien apuntabas, cuando están recién casados, pues están jóvenes y esa relación sexual es muy frecuente, ¿no? Sí. Pero conforme va pasando el tiempo y vamos entrando, por ejemplo, a la mediana edad, Sí. que es de los 40 y tantos a los 50 y tantos, pues ya no es lo mismo. En el hombre también hay una disminución, ¿no? Sí. Y todo esto tiene que buscarse ayuda profesional Sí. para poder atenderla, ¿no? Y a veces las mujeres también van perdiendo con la menopausia, todo este tipo de cosas, perdiendo también el deseo sexual. Entonces hay que trabajarlo, buscar ayuda. Dice la palabra de Dios que ya no podemos decir, pues me pertenezco a mí mismo, sino que ambos nos pertenecemos, ambos, y necesitamos cuidarnos, mirar la necesidad del otro, quizás una atención médica, ¿no? Y de alguna manera esto tiene que ser platicado, ser conscientes de la ayuda que debemos dar para que esto pues no orille, decíamos, a un divorcio y decir, pues es que ni siquiera cumplía con su deber conyugal, ¿no? Como dice la palabra. Y las etapas que vamos viviendo, se llega incluso, tú mencionabas, a la tercera edad, y en esta edad ya no es igual, ya es diferente. Sin embargo, pues creo que como pareja se necesita estar pues mirando atentamente el paso que damos, cómo solucionamos. Y esto lo están viendo nuestros hijos, nos estamos convirtiendo en modelo de, pues para que ellos al unirse con alguien vean que el amor puede perseverar, puede crecer, puede siempre mantenerse, porque en realidad se divorcian constantemente. O sea, hay un incremento de divorcios y se piensa que puede ser una pareja y si no funcionó, pues ahora es otra, y si no funcionó, otra. Y se vuelven a repetir los mismos errores, ¿verdad? Y los hijos, bueno, en el caso de nosotros como escuela, hemos mirado que hay muchos rompimientos y que muchas de esas razones es me fue infiel, pero no se ve qué trajo esa infidelidad, o sea, qué hubo atrás. Sí, hablabas, por ejemplo, de algunas disfunciones que a veces no se tratan en pareja, y podríamos hablar, por ejemplo, en el hombre la disfunción eréctil, en la mujer la anorgasmia, pero quiero centrarme un poquito en la disfunción eréctil. A veces sí es un tema muy difícil para el varón, sí, y que no lo quiere aceptar o no lo quiere enfrentar. Y a veces tan sencillo es como que vayan con un urólogo para que puedan darles algún tratamiento, y a lo mejor, no sé, puede ser hormonal, puede ser a veces incluso, pues nada más cuestión de emocional la cuestión, ¿verdad? Pero sí, la cuestión es que como pareja lo traten, para que no después, como comentabas, se den los adulterios o los rompimientos. Entonces hay que tratarlo, cualquiera de los problemas, ya sea del hombre o de la mujer, para eso es la comunicación. Mira, me está pasando esto, me siento mal,
siento que ya no soy tan hombre, porque, entre Sí, comillas, ¿no? sí, sí. Y entonces yo creo que si lo platicamos, la mujer puede entender y pueden buscar ayuda juntos. Y creo que de esa manera se evitarían muchos rompimientos innecesarios. Y nosotros como escuela, Armando, quiero decirte que tenemos que ir formando a los niños en estos temas que tienen que ver con el desarrollo de su sexualidad. El desarrollo incluye, por ejemplo, en la pubertad, que ellos conozcan en primer lugar su cuerpo, que ellos sepan que lo tienen que cuidar, que Dios demanda santidad y que Dios mora en el corazón, en el cuerpo de los niños, y que debe de haber respeto a su cuerpo, porque actualmente hemos mirado que los niños pues están siendo abusados y que los abusos ocurren incluso dentro de la casa, por familiares cercanos, y los padres necesitan dar modelos, dar ejemplo de cuidado personal, ellos principalmente como aquellos que están dando pautas a seguir en el trato a la madre, el padre hacia su esposa, la esposa hacia el esposo, y esto tiene que ver con el respeto, pero no solamente con el respeto, sino también con el amor y con el conocimiento de cómo funciona esto, ¿no? Sí, claro, la educación, como le llamamos ahora, la educación sexual, es muy importante, ¿no? Antes no se nos hablaba de esto. Incluso ahorita me acuerdo de esas situaciones de antes. Conocí a una persona, Sí. una feligres, Sí. de la iglesia donde yo atendía, que ella era una persona de edad avanzada. Sí. Entonces, en una conferencia que se daba sobre sexualidad, ella decía que ella nunca tuvo un orgasmo, nunca fue, realmente nunca disfrutó, que su marido pues solamente la utilizaba. Incluso usaba una frase que me dejó así como que marcado. Decía ella, mi marido solamente llega, me alza las naguas y se acabó, solamente él se satisface. Y es precisamente por eso, porque no había una cultura de la sexualidad. Y qué bueno que ahora están trabajando con los niños en ese sentido, para que no crezcan con esas lagunas, vamos a llamarle así, ¿no? Sino que sepan desde pequeños las realidades, claro, a su tamaño, como dicen, a sus edades, pero que puedan ir teniendo una educación sexual adecuada, sana. Sí, y nosotros tenemos niños que inician su pubertad y que se van hacia la adolescencia y posteriormente como jóvenes, pero se necesitan elementos para que ellos puedan considerar lo correcto, lo incorrecto. Hablábamos de la conciencia que Dios pone en el ser humano, que nos permite percatarnos del espíritu que mora en nosotros también, que nos dirige y que nos hace estar inquietos, sabiendo que no fue correcto, que algo no es correcto, porque Dios pone eso en nosotros, es como un detector. Y nosotros consideramos a los niños como personitas que están formándose, están yendo hacia el conocimiento de su sexualidad y que ellos puedan lograr la identificación con su sexo, ¿no? Y en este tiempo en el que ha habido mucha alteración, los padres juegan un papel importante, pero ellos se constituyen como los modelos. Y si ellos ven rupturas, si ven que no hay una verdadera satisfacción, que hace falta el amor entre ellos, que no se manifiestan caricias, que no se manifiestan palabras de afecto, los niños se van percatando y es parte de todo esto que complementa una relación que posteriormente pues se va a dar en su intimidad, ¿no? Y los niños van viendo esas cosas que van complementando aquello que forma parte ya de una adultez, ¿sí? Y que son etapas que nosotros iniciamos mostrando pues las formas en las que debe de darse ese trato, ¿no? Son enseñanzas
y el amor está exaltado en todas ellas. Así es, yo quisiera decir, pues a lo mejor un último dato de mi parte. Sí. Vivimos, le llaman así los expertos, a una generación pornonativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros niños están creciendo ya viendo pornografía aún antes de haber ellos tenido alguna relación sexual. La edad promedio ahorita es de 11 años para que ellos entren al mundo de la pornografía, y eso va a cambiar su vida de una manera muy tremenda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que tú decías, con la educación sexual, y educarles con amor, que la sexualidad tiene que llevarse a cabo con amor. Que se equilibren las áreas de la vida, que no se incline hacia solamente el placer, sino que haya un equilibrio. Y yo creo que el fundamento es la palabra de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Pues te agradecemos, Armando, esta participación. Nos agradó mucho estar contigo y esperamos verte en otra ocasión. Gracias. Si Dios lo permite, así será, y muchas gracias por invitarnos y ojalá que esto sirva. Gracias, muchas gracias.